Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Hermano Nelson, ¿tiene Biblia? Por eso no digo amén. Hágase al lado de un cristiano, por favor. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios esta mañana? ¿Cuántos traen su corazón dispuesto? Traen oídos para oír y ojos para ver. El Señor nos ayude. Quiero invitarle, por favor, a que abra la escritura en el libro de Romanos. Sí, hermana, gracias. Estamos haciendo la lectura este año del libro de Romanos. Lo hemos venido leyendo de manera secuencial desde el mes de enero. O sea, llevamos enero, febrero, marzo y entramos a abril. Creo que se nos va a ir esta vida y la otra leyendo Romanos, porque vamos en Romanos 3, gloria a Dios, ya hemos avanzado harto. Romanos 3, y el día de hoy vamos a continuar nuestra lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos 4. La Biblia es la palabra de Dios. Es el libro antiguo inspirado por el Espíritu Santo, donde inspiró a más de 40 hombres promedio. 40 hombres el Espíritu Santo les inspiró para que escribieran la Biblia, los textos, en un periodo de 1500 años aproximadamente. Y durante esos 1500 años, estos 40 hombres tuvieron una cualidad particular. Muchos de ellos no se conocían entre sí, pero había una particularidad en los textos que escribieron. Parecía que los había escrito una misma persona. Y desde luego así es. Los estudios de la exégesis han podido examinar y dar a entender de que efectivamente la Biblia fue inspirada por la persona de Dios. Amén. Usted puede creer eso, ¿verdad? Amén. Por eso cada domingo y en sus casas usted y yo nos reunimos alrededor de la Escritura, porque está escrito que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Gloria a Dios. Continuamos en el libro de Romanos, capítulo 4. Voy a tratar de ser muy breve el día de hoy, porque es un tema muy importante, pero también muy conocido. Bienvenido, hermano Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, hermano Cristian, es un gusto. Esta será siempre su casa y su familia de la fe. Dios sabe cuánto le amamos. El Señor sabe que le amamos profundamente. No solamente yo, mi familia, sino todos los que estamos acá y los de oración viva, lo importante que es su familia para nosotros. Bienvenida mi abuelita, Dios la bendiga, se quedó finalmente con nosotros, gloria a Dios. Bienvenida hermana Elena, bienvenido todos los que están en este lugar, princesa, bienvenida. Seguimos. Habíamos dicho que el libro de Romanos era un libro muy importante, que era un libro supremamente bien escrito y que tenía una escritura gramatical y doctrinal muy importante. Era casi que uno de los mejores libros de la Biblia, no por desmeritar los otros, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero el libro de Romanos tiene una particularidad, y era que Pablo no había ido a Roma. Había hecho muchos intentos de ir a Roma y seguramente siempre algo pasaba, y estoy seguro que era la voluntad de Dios de que Pablo no fuera a Roma. Y finalmente él se encuentra que allí en Roma hay unos cristianos y hay personas que están predicando el Evangelio. Pero el cristianismo en Roma era un cristianismo sofisticado, porque Roma era la cuna del arte, era la cuna del imperio, era la cuna del poder, era la cuna de la ciencia, era la cuna del conocimiento. Era, como decimos hoy en día, la Atenas del momento. Entonces había allí un pensamiento muy avanzado. Por eso Pablo se toma con minucia y con detalle el escribir esta carta a los romanos y explicar de qué se trata
la fe en Jesucristo. ¿Qué es esto? Y se toma el tiempo de explicar en sus primeros capítulos, en el 1, en el 2 y en el 3, en decir que todos los hombres estábamos condenados y que estábamos en un gravísimo problema. Estábamos separados de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Y después sucedió algo. Dios se movió a misericordia, hizo un acto de amor impresionante, el suceso, el acontecimiento más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad en todas las edades. Envió a su Hijo Jesucristo a morir a causa de nuestro pecado, para llevar nuestro pecado a cuestas. Y la paz de nosotros fue sobre el Señor. Y Dios derramó su ira sobre él en la cruz del Calvario, y se hizo justicia. Y por eso dice la Escritura que nosotros somos justificados por la fe, y que fue, como nos gusta a los colombianos, gratuitamente, no por obras para que nadie se gloríe, como dice el libro de Efesios 2, sino que fue un regalo de Dios, un don de Dios. El don de Dios es poder creer en ese regalo maravilloso, porque por más que las personas puedan esforzarse en creer un misterio tan profundo como el amor de Dios y la redención a través del Hijo Jesucristo hecho hombre, por más de que el hombre trate de entender ese misterio en su razonamiento, no le va a alcanzar. Por eso la Escritura dice que es un don de Dios el que podamos tener la fe para creer, y no solamente para creer, sino para crecer en esa fe. Por eso el título del sermón de esta mañana es Una fe creciente. Segunda parte. Una fe creciente. Amén. Vamos a ir entonces al capítulo 4 del libro de Romanos. ¿Todos estamos ahí? Amén. Hermana Naomi está ahí también. Gloria al Señor. Dice así la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Qué tremendo. Cierre sus ojos allí un segundito. Vamos a orar para que el Señor nos dé corazón entendido para entender estas verdades. Padre, nos presentamos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control de este lugar,
y que tu palabra sea expuesta, Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que tuya, solamente tuya será la gloria, la honra y el reconocimiento, porque tú lo hiciste en la cruz. Señor, que si digo algo que no es tuyo, tus hijos no lo escuchen, Señor. Pero que si tu palabra es viva y eficaz, Señor, sea cortante como espada de dos filos y divida, Dios, lo que hay dentro de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Primero, les dice que el hombre está en un gran problema, en los primeros capítulos. Y ahora resulta que en Roma hay unos judíos que están en una contienda con los gentiles. Judíos cristianos y gentiles que se han convertido al cristianismo. Parece que el primer auge que hubo en Roma fue un auge judío del cristianismo, de los gentiles, y luego en la persecución, gracias hermano, luego en la persecución quedan los judíos y luego otra vez toma fuerza los gentiles y se encuentran estos dos grupos allí en Roma. Y Pablo comienza a decirles acerca de Abraham para hablarle a los judíos y les dice: mire, entonces la fe de Abraham fue aprobada en la circuncisión o en la incircuncisión. Entonces la fe de Abraham, el Señor se la tuvo en cuenta por sus obras o no se la tuvo en cuenta por sus obras. Porque si era por las obras, Abraham sí tenía de qué gloriarse, dice Pablo, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Y al final termina diciendo el texto, sino que también siguen las pisadas de la fe. Y aquí es donde me quiero centrar el día de hoy. Aquí es donde me voy a tomar unos minutos para mirar cuáles son esas pisadas de la fe que tú y yo hoy en día estamos siguiendo o hemos venido siguiendo. Porque nos hablan de fe por todas partes. Pareciera que la fe fuera un elemento neutro del que se puede hablar en cualquier escenario, en cualquier creencia, en cualquier doctrina, hasta en cualquier esquina o en cualquier bar. En todas partes se puede hablar de la fe. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta cuál es la fe, qué es la fe en lo que estamos creyendo, en qué tenemos puesta nuestra fe y cuál ha sido la fe que nos han venido enseñando. Y acá me voy a centrar unos minutos en la introducción. No les voy a contar cuál es la fe verdadera. Les voy a decir mejor cuál no es la fe. ¿Qué de lo que nos enseñaron no es la fe? Y aquí quiero que me preste por favor un poquito de atención, porque el movimiento de fe que se ha levantado en el mundo ha traído una perversión, no al Evangelio, porque el Evangelio no puede ser pervertido, quizá a las iglesias y quizá a los miembros, por una mala enseñanza acerca de la fe. Si usted y a mí nos preguntan en cualquier lado que si tenemos fe, ¿qué diríamos? Que sí. Si le preguntamos al borrachito de la esquina que si tiene fe, sí, también tiene fe. Si le preguntamos al islamista, al budista, tú también tienes fe. Si le preguntamos al cristiano, también tiene fe. Entonces nos deberíamos preguntar, ¿y cuál sería la diferencia? ¿Qué nos diferenciamos? ¿Qué es lo que cree el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que cree el cristiano hoy en día? ¿Y de dónde ha venido su fe? Bienvenida, hermano. Dios la bendiga. ¿De dónde ha venido su fe? Han habido 4 cosas que le han hecho daño a la corriente cristiana en el mundo. Aquí lo hablamos en una oportunidad, hace un mes atrás, hablamos acerca de la teología de la liberación, ¿se acuerdan? Hablamos que había sido un movimiento que se había mezclado en Latinoamérica con los movimientos sociales y de izquierda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por allá, y que al final tomó muchísima fuerza la teología de la liberación en el pueblo cristiano, y uno de los precursores fue un sacerdote peruano. Se extendió en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia y en Centroamérica. Pegó muchísimo la teología de la liberación, sobre todo en el mundo hispanoparlante.
Y parecía que entonces el cristiano era una especie de subversivo y mirábamos a Jesús como una especie de subversivo, y por eso la iglesia fue perseguida por grupos armados durante mucho tiempo y era corrida la iglesia de los campos, porque la teología de la liberación era una especie de sujeto que se levantaba contra la pobreza, contra la oligarquía y contra el poder del Estado. Pero eso lo vimos hace 3 o 4 prédicas atrás. Pero esa teología se mezcló en la iglesia. Y nuestra fe y nuestro crecimiento en la fe se vino a ver afectado. Cuando digo nuestro crecimiento, estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica en Latinoamérica. El siguiente movimiento que ha tomado gran auge y gran fuerza, que ha venido a afectar la fe del pueblo cristiano, es el movimiento judaizante. Es volver a las raíces hebreas. El siguiente movimiento que ha traído gran desviación en la fe cristiana es el movimiento de fe o movimiento de prosperidad o movimiento de palabra de fe o de palabra rema. ¿Cuántos aquí tienen una palabra rema? Ya vamos a hablar de palabras remas. No se preocupen. El movimiento que se está levantando eran 4 movimientos. El movimiento que se levanta hoy en día es el movimiento de la teología de la inclusión, y esto ya está sucediendo en algunas iglesias. Aunque usted no lo vea tan cercano, ya está sucediendo en iglesias cristianas del mundo la teología de la inclusión. Y hoy quiero hablarles acerca de la fe que nació en estos movimientos de prosperidad y en estos movimientos de fe. Primero le voy a enseñar de parte del Señor qué no es la fe de un cristiano. ¿Qué no es la fe de un cristiano? Y luego le voy a explicar por la palabra cuál debe ser la fe del cristiano. Amén. Gloria al Señor. Sabemos por por Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ese versículo también lo recitan los que no son cristianos, se lo saben de memoria. Y parece que no necesitaran el nombre de Jesús y no necesitaran la cruz para ellos tener también esa fe de Hebreos 11:1. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, ¿qué es realmente la fe? Cuando los cajeros de los bancos les van a enseñar a identificar los billetes falsos, ¿cómo lo hacen? ¿Les muestran billetes falsos? No, les enseñan a reconocer los billetes verdaderos, los originales. Pero resulta que usted y yo lo que hemos aprendido del cristianismo no son billetes originales, sino quizás billetes falsos. Y no nos han enseñado a reconocer los originales. Entonces todos los billetes que vengan falsos los tomamos como ¿qué? Como buenos. Eso ha sucedido con la iglesia cristiana. Y se lo quiero explicar en unos minutos. ¿Cuál es la fe de Abraham? Entonces, de la que habla Pablo cuando dice, sino que también siguen las pisadas de la fe. ¿Cuáles son las pisadas de la fe que nosotros estamos siguiendo? ¿Cuál es la fe del cristiano y cuál no es la fe del cristiano? Lo primero que hemos escuchado de la fe es que es como un grano de ¿qué? De mostaza. ¿Cómo es un grano de mostaza? Chiquititico. ¿Y después qué pasa con el grano de mostaza? Crece y llega a ser la más grande de las hortalizas, dice la escritura, ¿no? O sea que la fe se queda chiquitica. Crece. Cuando el Señor cogió el grano de mostaza como analogía, como comparación de la fe, Daniel, no era para decirnos que teníamos que tener una fe así de chiquitica, sino que un día tú no tenías fe y el Señor puso una fe así de chiquitica en tu corazón. ¿Cuándo? Cuando te fue abierto el Evangelio, cuando la palabra se te abrió en tus ojos y Dios te dio ojos para ver y oídos para oír y un corazón entendido para entender. Entonces nació una cosa que tú y yo no teníamos, que era fe. Porque es un don de ¿quién? De Dios, para que el hombre no se gloríe y mañana diga, es que por mi inteligencia yo creí. Dios lo capacitó a través de la fe. ¿Y cómo vino la fe a esa persona? Porque la fe es por el oír, y el oír ¿qué?
La palabra de Dios. Entonces, si la fe es como una semilla de mostaza y que crece, ¿qué tengo que hacer para que mi fe crezca? Oír la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo esta mañana. Esa es la clave, es el secreto del grano de mostaza que crece, como dice Mateo 17 en su capítulo 20. Quiero contarles un poco de historia acerca del movimiento de fe y quiero que se traslade conmigo, por favor, al año 2000. Vamos a ver tres años en que fue coyuntural, en que fue importante el auge de este movimiento de fe y hasta dónde vino el día de hoy. ¿Y en qué lugar estás tú? Si estás allá o estás de este lado. Quiero que lleve su mente, por favor, al año 2000. Hace 23 años atrás. Quizás los más chiquiticos no puedan llegar allí, pero hubo un año 2000 donde entramos en el siglo XXI y quedaron los años de los 1900 quedaron atrás. Y antes del año 2000 era el siglo XX, o sea, era el año 1900. Un siglo eran 100 años y desde 1900 hasta 1999 fue todo ese siglo. O sea, fueron 100 años antes del año 2000. Pero antes del año 1900 quiero ponerlo en el tiempo, allí en el año 1850. O sea, 50 años antes del año 1900. Sobre el año 1850 se levantó un movimiento que se llamó Nuevo Pensamiento. ¿Cómo se llamó? Nuevo Pensamiento, New Thought. Nuevo Pensamiento, en inglés, New Thought. Nuevo Pensamiento. Y cuando decimos que se levantó un movimiento, no quiere decir que se levantó una sola persona, ni que fue una iglesia, ni que fue una institución, sino que fue numerosas personas que abarcaron diferentes campos, diferentes áreas: la economía, la filosofía, la ciencia, la política, la religión, la literatura. El Nuevo Pensamiento, el New Thought, era un movimiento que abarcaba varias creencias en una misma. Era un movimiento filosófico, no era un movimiento teológico. Era una pseudociencia que abarcaba todo lo que era el misticismo de Oriente. Arrastraba todas las creencias del misticismo de Oriente, todo el hinduismo, arrastraba también el budismo y por supuesto la nueva era. Sí, ya existía la nueva era, porque lo que tú y yo conocimos como la nueva era pareciera que fuera una religión reciente y moderna, y vemos allá a Tom Cruise como el representante de Tom Cruise. Pero ya existía este movimiento de la espiritualidad, ya existía este movimiento de la mente positiva, del mentalismo y del gnosticismo y de la gnosis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era el New Thought. Eso era el New Thought. Para el año 1890 el movimiento se consolida. No se me pierda, por favor, en el tiempo. El movimiento se consolida como un movimiento poderoso, donde comienzan a haber manifestaciones espirituales y experiencias espirituales que los hombres tenían directamente con Dios, entre comillas, sin necesidad de un mediador, o sea, sin necesidad de Jesucristo. Comienzan a mover cosas espirituales y elementos como el aire, como la tierra, como el fuego, y se vuelve esto un movimiento poderoso ya una década antes del 1900. Manejaban cosas como el poder mental, el mentalismo, la psicoterapia, la metafísica, el magnetismo, las energías, el esoterismo, el pensamiento positivo, y estaba lleno esto de filósofos, de escritores, de gente del arte, de magos y de brujos. Ellos eran los que estaban alrededor de este gran movimiento del pensamiento positivo o del New Thought. Hasta ahí no pasa nada. Hasta ahí vamos ilesos. Hasta ahí no sucede absolutamente nada con este gnosticismo. Pero en ese mismo año, sobre el 1900, se levanta un señor, un predicador que fue metodista y que posteriormente pasó a ser parte de la corriente bautista, un señor de nombre Kenjo.
Kenyon aparece como uno de los grandes precursores o impulsadores de este nuevo pensamiento, de todo este mentalismo, de toda esta metafísica. W.C. Kenyon forma en el año 1900 un instituto que lo llamó el Instituto Bethel. ¿Pero cómo? A ella estamos mezclando peras con manzanas. A ella estamos mezclando toda la metafísica del New Thought, la estamos colocando en la misma vasija del Evangelio. Ahora hay un pastor que se llama Kenyon que formó, que instituyó una academia evangélica cristiana para formar siervos de Dios, pero que va a traer todo el movimiento New Thought a esa escuela bíblica que se llama Instituto Bethel. Se junta el hambre con las ganas de comer, y en 1906, acuérdese que se levanta, no el pentecostalismo, pero algo sucede allí en Estados Unidos, en la calle Azusa. Usted lo ha escuchado muy bien. Ya el pentecostalismo ya existía, no significa que nació en la calle Azusa. Ya hay una escuela pentecostal antes de 1906 de la calle Azusa. Pero con todo este movimiento pentecostal y toda esta institución de Bethel, de este señor Kenyon, él va y lleva su nueva revelación. Va y lleva al movimiento pentecostal y al movimiento carismático todo esto que había aprendido del New Thought, todo esto que había aprendido del pensamiento positivo, de la metafísica, todo esto que había aprendido del hinduismo, todo esto que he aprendido de las ciencias o de las pseudociencias hindúes y budistas. Cuando hablamos de pseudociencia, es una palabra muy común que usted escucha seguido. Quiere decir aquello en lo que se cree y que entre comillas pareciera que está comprobado científicamente, pero realmente no lo está. Por eso cuando vemos conferencias de declaración positiva o de temas de autoestima, citan mucho la frase, es que está científicamente comprobado. Porque cuando nosotros nos dicen que está científicamente comprobado, uno dice, bueno, pues claro, ¿cómo no? Está científicamente comprobado. Porque eso le da más fuerza, más credibilidad a la teoría o a la teología que se está exponiendo. Pero eso se llama pseudociencia. Es una fe que realmente no está científicamente comprobada como la fe nuestra. La Biblia dice que polvo eres y en polvo te convertirás, y la ciencia y la química sí ha comprobado que los elementos que tenemos en nuestro cuerpo son elementos que están en la tierra, que están en el polvo. 14 elementos, así como 4 gases, también son gases de la tierra, elementos químicos, lo que significa científicamente que somos polvo y que en polvo nos vamos a convertir. Nuestra fe no es una pseudociencia. Entonces, ¿qué sucede cuando se junta este señor Kenyon, pastor bautista que fundó el Instituto Bethel, con el movimiento carismático y el movimiento pentecostal después de la calle Azusa? Pues imagínense el boom, imagínense la fuerza que tomó a partir de 1906. Una fuerza increíble, salió disparadísimo todo este evangelismo que traía toda esta declaración positiva y todo este mentalismo, ¿no? Todavía hay alguien por ahí en la televisión con un programa que se llama Actitud Positiva, muy bueno, ¿cierto? Es New Thought, es 100% New Thought. O sea, tú no necesitas a nadie más que a ti mismo. Tú no necesitas un mediador, porque es que tú eres creado a imagen y semejanza de Dios, entonces eres un Jehová Junior. Por eso todo lo que digan tus palabras se van a convertir en realidad, ¿no? Porque tus palabras tienen poder. Eso es New Thought. Eso es New Thought. Eso no es Evangelio de Jesucristo. Usted puede creer que es verdad o que es cierto, o que tus palabras tienen o no tienen poder, o que te funciona, pero eso no es el Evangelio de Jesucristo. Eso fue lo que nos enseñaron que era el Evangelio de Jesucristo después de que este New Thought llega
al movimiento carismático y al movimiento pentecostal después del año 1906. ¿Amén o no amén? ¿Qué dice el movimiento de fe? Dice que la fe, más declarar, más visualizar, más ofrendar o donar, mueve las leyes del universo. Que pareciera que el universo está conspirando para que a ti te vaya bien en todo. Tú solamente tienes que saberte unos truquitos técnicos para poder hacer que el universo se mueva a tu favor. Eso es New Soft. Eso es la escuela del nuevo pensamiento, del pensamiento positivo. ¿Y cuántos hemos escuchado en la iglesia cristiana esta misma doctrina? Fe, declara, visualiza, eso sí, ofrenda, que se vea tu fe ofrendando, porque eso mueve las leyes del universo. Pero entonces le quitaron ahora universo y le metieron la palabra Dios o Jesús. Dios o Jesús. Dios o Jesús. Y esto no es nada más que quitar a Dios del escenario y quitar el poder de Dios y comenzar a dar el poder ¿a quién? Al hombre. Al hombre. Al hombre. El movimiento mezclado con el cristianismo dice que Dios vino a la cruz para que a ti te fuera bien en todo. Y que si tú estás enfermo, dice el movimiento, entonces esa no es la voluntad de Dios. Estás en maldición. Y si tú estás pobre, estás en maldición. Tienes poca fe. Eso no pertenece al Evangelio de Jesucristo. Eso no pertenece al Evangelio de Jesucristo. Han comenzado o comenzaron a incitar al amor al Dios dinero y incitar al amor hacia sí mismo. Porque ya para ellos el Evangelio no se trataba de Jesucristo, sino se trataba de el hombre. El hombre. Increíble, impresionante lo que vino a hacer este movimiento en el cristianismo o en la doctrina cristiana. No es una teología como algunas escuelas lo nombran, es que la teología del movimiento de fe, esto ya no tiene que ver con Dios, esto sería más como una antropología, como que tiene todo que ver con el hombre y no con Dios. Por eso no podemos llamarlo una teología como se encuentra en las búsquedas que uno hace. Esto no pertenece, esto no es de origen cristiano, esto es de origen ocultista. Suene bonito o suene feo, no es de origen cristiano. Profesan que la enfermedad y la pobreza son maldiciones y que si eres hijo del rey debes de vivir como rey, como príncipe. Si no aceptamos un no como respuesta, decían por ahí, porque tienes el poder de la mente. Esto fue lo que pasó cuando este señor Ken Jeong forma esta escuela y se une con todo el movimiento carismático y el movimiento pentecostal. Ahora, yo no estoy hablando mal de los carismáticos, entiéndame esto por favor, y estoy hablando mal de los pentecostales, y estoy hablando mal de las iglesias. Si hay algo que podemos juzgar como hombres nosotros, es que la doctrina, es los movimientos, es aquello que está de acuerdo o no con la palabra. No vamos a descalificar a ningún hombre. Vamos a ver cuál fue la fe cristiana que nos enseñaron desde los inicios de estos tiempos, en donde la fe cristiana cambió de manera drástica, porque estoy seguro que antes no era así. ¿Qué es lo que está creyendo hoy el cristianismo? Ahora nosotros a veces nos enorgullecemos de que salimos del catolicismo, salimos de la iglesia católica y ahora somos cristianos, evangélicos, protestantes, aleluyas, panderetas. Pero parece que hay cosas del catolicismo que no han salido de nosotros, que se quedaron adentro. Parece que hay cosas de estos movimientos de fe y de prosperidad, de este New Soft, de donde salimos, que todavía están dentro de nosotros. Por eso nuestra fe a veces no es una fe creciente,
Por eso nuestra fe a veces tambalea, duda. Por eso a veces no podemos, y esto sí lo digo de verdad, no podemos disfrutar de la presencia de Dios y de las bendiciones de nuestro Señor, porque todavía aquello que nos enseñaron mal no ha salido de nuestro corazón. ¿De nuestro qué? ¿Corazón o corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Será? Acá. Gloria al Señor. Tarea. ¿Qué sucede? Vamos avanzando, ya pasamos desde 1850. A ustedes les fascina la historia, veo esa cara de fascinación que tienen por la historia moderna de la iglesia. En 1960, ya estamos llegando, desde los 60 hasta los 80 se levantó un fenómeno tecnológico en el mundo que se llamó la televisión, y con ella vino el teleevangelismo. Era la época de los grandes teleevangelistas. Aquí más de uno sabemos muchos grandes teleevangelistas, ¿no? Seguramente Billy Graham, Jimmy Swaggart, no sé, Gigi Ávila, pero eran personas que movían multitudes y que atraparon la televisión, y el Evangelio de Jesucristo se expandió y la palabra de Dios se expandió por estos grandes teleevangelistas. José Luis de Miranda. Ahora, quiero hacer una nota aquí clara y una salvedad. Cuando estamos hablando de que el movimiento ocultista e hinduista del nuevo pensamiento se infiltró a través de algunos hombres en la iglesia cristiana, en la literatura cristiana, en las canciones cristianas, en el culto cristiano, en los pastores cristianos, no estoy diciendo que las personas que escucharon palabra allí no fueran salvas. No estoy diciendo eso lo sabe el Señor. Eso lo sabe el Señor. Es otra cosa. Pero durante 1960, 1980, el teleevangelismo que se veía no era otra cosa que New Soft. No era otra cosa que dinero, que declaración positiva. No era otra cosa que decretos, que proclamo, que declaro, que ato, que desato, que profetizo, que reclamo. Y no era otra cosa de que traiga el dinero, porque el Señor le va a multiplicar 7 veces más lo que usted ponga a los pies del pastor. Eso era el teleevangelismo, todo sin duda. Todo el teleevangelismo estuvo permeado de eso. Ahora no solamente era una escuela, ahora no solamente era el movimiento carismático, ahora no solamente era el movimiento pentecostal, porque después en 1914 se dividen entre el pentecostal unitario y el pentecostal trinitario. Pero el teleevangelismo impactó el mundo entero con un evangelio New Soft, con un evangelio de pensamiento positivo, con un evangelio que se llamó movimiento de fe, palabra de fe, y se formaron escuelas como palabra de fe, como ciencia divina o como ciencia cristiana. En 1974, ya estamos llegando. Es importante que usted lo sepa. Es un recorrido rápido, abuelo de pájaro, es un pincelazo, ¿no? No estamos siendo exhaustivos en contar estas cosas, ni estamos entrando en detalles para que usted no se canse. Pero en 1964 se levanta alguien que es conocido como el padre de los movimientos de fe y los movimientos de prosperidad. Obviamente sabemos que no es el padre, que ya habían 2 o 3 precursores atrás, pero este señor en 1974, de nombre Kenneth Hagin, lo pueden buscar los que toman apuntes, forma o funda un instituto que se llama el Instituto Bíblico Rema. ¿Cuántos lo han escuchado? Amén. Instituto Bíblico Rema. No solamente este movimiento se estaba expandiendo por la televisión, por la radio, sino que ahora uno de los institutos más grandes de Estados Unidos es fundado. Antes del año 2000 se habían graduado 10,000 miembros.
Hasta el 2017 se habían graduado, hermana Joana, 25,000 estudiantes. Y cuando hablamos de estudiantes estamos hablando de pastores, o siervos, o personas que tenían un lugar en un ministerio de cualquier iglesia. El Instituto Rema para el 2017 había graduado 25,000 estudiantes. Para el 2017. Fue fundado en 1974. El Instituto Bíblico Rema habían nacido o se habían fundado de sus mismos estudiantes y de sus graduados más de 1,500 iglesias. Nacieron directamente del Instituto Rema y otras tantas indirectamente. Pero toda la teología de Kenneth Hagin y el Instituto Rema no era más que otra cosa que Newsom. Todo, absolutamente todo. Incitaban a la avaricia. Incitaban a las personas a alcanzar las riquezas. Incitaban a las personas a que toda la bendición que Dios tenía para ellos se trataba de bienes materiales. Para este movimiento, desde 1850 hasta el año 1974, no existía la ley de la entropía, lo que significa que todo se va degradando, se va envejeciendo, se va dañando. No. El que estuviera enfermo o viejo o pobre significaba que estaba en maldición, que Dios no le amaba, que le faltaba fe, por tanto las bendiciones de Dios no estaban con él. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Y seguramente tú y yo crecimos o escuchamos del Evangelio cuando era esto. Y no ha dejado de ser. Lo sigue siendo en muchos lugares. Por eso empezamos hablando de cuál era la fe, cuáles eran las pisadas de la fe que tenía Abraham, y estoy seguro que esas no eran las pisadas de la fe que tenía Abraham, cuando hablamos que Abraham era el padre de la fe. ¿Qué pasó? ¿Por qué estos movimientos de fe distorsionaron, tergiversaron y afectaron tanto la verdadera fe de la que habla Romanos 4? Cuando dice que por la fe somos aprobados por Dios. Pero todos estos movimientos lo que hicieron es añadirle una serie de técnicas que no hacen parte de la Escritura a la fe de Jesucristo. La Escritura dice que un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Pero esto no era un poco de levadura, hermanos. Esto es toneladas de levadura. Toneladas de levadura. Toneladas de levadura, incitando a la avaricia a las personas. ¿Quiénes eran las personas que más llenan estos lugares o más llenaban estos lugares en este teleevangelismo, en este gran movimiento de fe que el mundo hoy en día llama avivamiento? Yo no sé si era tan avivamiento o no. Amor, te llegó un mensaje, no has pagado una factura, por favor. Faltó fe. Faltó fe. Brutal, sí. Los negros, los pobres, los migrantes y los latinos. Los negros, los pobres, los migrantes y los latinos atestaban las iglesias y atestan las iglesias de los movimientos de fe. Y los pastores enriqueciéndose, incitándolos a la avaricia, a que traigan todo su dinero a los pies del pastor, porque así Dios les va a dar salud. Se pacta con dinero por una pareja, por una casa, por fe, por todo. Enseñaron a la iglesia a que se podía pactar con dinero. Y los negros, los pobres, los migrantes y los latinos, los que perseguían en ese entonces y todavía lo hacen, el sueño americano, vieron en estos movimientos de fe un empujoncito de parte de Dios para ser ricos más rápido.
nada más peligroso y nada más ajeno de la verdad y del Evangelio de Jesucristo. Cuando la palabra dice que somos aprobados gratuitamente por Dios a través de nuestra fe en Jesucristo. Que nadie verá al Señor sin fe. Y que nadie verá al Señor sin fe. Impresionante cómo permearon la iglesia. Preparando yo el sermón, me acordé del famoso paquete chileno. ¿Sí se acuerdan de ese método de estafa? Que le muestran a un incauto un pocolón de plata que otro se encontró, y son muchos billetes, pero mentira, solo son papelitos, el billete real está por encima. Y se estimula la avaricia y le dice: mire toda esa plata, cójase usted toda esa plata, pero ahí calladito que nadie vea, y usted deme lo que tenga ahí, yo le doy todo eso que nos encontramos. Y la gente sí. Pareciera que la avaricia, como dice la Biblia, es una forma de idolatría que enceguece. Pues tiene que enceguecer la avaricia, si no, ¿cómo es posible que estas iglesias y estos lugares estén atestados de cientos de millones de personas creyendo esta mentira y este falso evangelio? Claro que enceguece. Claro que enceguece. El primer mandamiento es: no te harás dioses ajenos delante de mí. Y la avaricia es idolatría, porque cuando tienes el Dios de la avaricia y el Dios del dinero, entonces tú también te crees el Dios de tu propia vida, y no habrá Señor Jesucristo en medio de ti. Eso es lo que hizo este movimiento. Instituto Rema. Allí se levantó la imposición de manos. Ahora yo no sé por qué le imponen manos a todos a toda hora. La Escritura dice que hay que poner manos cuando oramos por los enfermos. ¿Cuándo más? A los nuevos, para que reciban el Espíritu Santo, y a los que iban a enviar, ¿no? A los que iban a enviar en las misiones, ponían las manos y los enviaban. Pero ahora en las iglesias, cientos de iglesias, vemos que todos los domingos llaman a la gente al frente, es que ya no les imponen las manos, los tumban así para que se caigan. Eso es Newsoft, eso es Kenneth Hagin, eso es Instituto Rema. No en vano salieron de allí 25,000. No en vano se esparcieron por el mundo estas 1,500 iglesias cristianas con este pensamiento positivo. Esa fue la fe que muchos aprendimos. Esa fue la fe cristiana en los que muchos crecimos. Yo hice parte de muchos movimientos de esos. Que día le preguntaba a un pastor conocido, amigo, él es amigo de un gran amigo mío que es pastor, y me puse yo a escuchar, a ver su iglesia, que fundó su iglesia, y todo iba muy bien en la palabra, cuando al final del servicio los llamó a todos al frente y comenzó a empujarlos y a soplar. Y yo le dije: venga, mi amado pastor, explíqueme por qué hacen eso, por qué soplan el micrófono, por qué empujan a la gente y por qué cada 8 días le imponen manos a todo el mundo. Explíquemelo con la palabra. No me contestó, obviamente. Ahí fue donde se crearon todos esos movimientos. Y no solamente se quedó el movimiento de la iglesia, el movimiento siguió creciendo en la literatura. Libros y libros y libros y libros del reino ahora, de declaración positiva, de visualiza, de decreta, de arrebata. Canciones, no, por ahí hay una canción que dice arrebato. Arrebato fue lo que le dio esa señora en escribir esas barbaridades. Una canción que le canta al diablo. Se permeó la sociedad de ese movimiento. Esa no es la fe de Jesucristo. Esa no es la fe del Señor Jesús.
Ahora, con esto no estoy diciendo que las cosas materiales no son importantes. Sí son importantes y necesarias, unas más que otras. Unas más que otras. Nosotros nos esforzamos por lo necesario y nos deleitamos comprando lo que no es necesario, ¿no? Lloramos por lo que es necesario y nos gozamos con lo que no es necesario cuando lo tenemos. Qué tremendo, qué complejo es el ser humano. Sí son importantes las cosas materiales. Lo que no está de acuerdo con la Escritura es la avaricia, es el amor al dinero. La palabra dice que el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De todos los males. No dice que el dinero sea malo, dice que el dinero es malo. No, no es malo. Es el amor al dinero. Ahora, tengo un hermano que dice que él no ama el dinero, pero que sí le tiene un cariñito. No, yo sí le tengo un cariñito especial. Un cariñito verdadero. Para el año 2003, de cada 4 iglesias eran iglesias de movimientos de fe. Eran iglesias de palabra rema. Dice la hermana Lady nos va. Para el año 2000. 3 de cada 4 iglesias eran iglesias de uso. Eran iglesias de declaro, profetizo, desato, visualizo, y si eres pobre y miserable, eres un hijo del diablo. No tienes parte ni suerte en el reino de Dios. Qué tremendo error. Qué tremenda desviación doctrinal del Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo que ese movimiento tuviera tanto auge? Aparte de la radio, la televisión, la prensa, la literatura y las iglesias. Los que creían en el movimiento. Los que creían en el movimiento. Perdonen esta palabra tan fea, los ignorantes. Los que desconocían la palabra. Los que desconocían la Escritura, la que hablaba acerca de la verdadera fe y el verdadero evangelio. La ignorancia fue el factor o uno de los factores más determinantes para que mucha gente cayera en los lazos de este movimiento cristiano, si es que se le puede llamar, y fueran estafados y terminaran frustrados, renegando contra Dios, no queriendo nada con la iglesia. Ay sí, más pobres y miserables que lo que llegaron, diciendo los pastores son unos ladrones, las iglesias son unas ladronas, por ignorantes, porque desconocían la verdad. La segunda cosa que impulsó el crecimiento de este movimiento es algo de lo que usted y yo tenemos que cuidarnos. Se llama la avaricia. La avaricia, que es idolatría. Toneladas de levadura, hermanos. Toneladas de levadura que por el poder y la misericordia de Dios hoy estamos aquí hablando de estas cosas. Hoy podemos estar de este lado hablando de estas cosas, lejos de pastores engañadores, lejos de pastores mentirosos, ávaros, amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de Dios. El Señor les ha puesto en un lugar donde no les ha dado pastores así. Quizá aquí hay pastores que no tienen carros, ni limusinas, ni andan con escoltas, ni llenan estadios, pero son pastores que les predican acerca de la fe en Jesucristo, de cómo perseverar en su santidad y cómo amar al Señor, cómo seguirle, cómo honrarle, cómo adorarle, porque nuestro centro se llama Jesucristo, no el hombre ni el dinero. Gloria al Señor. Entonces allí en estas iglesias o en este movimiento ya no se ora, se decreta. Ya no se pide, se reclama, se arrebata. Reclamo lo que es mío. Ya no se busca respuesta de Dios, ya se visualiza. Ya no hay necesidad de santificarse,
Ahora solamente con que piense positivo está bien. Esta es la doctrina de ese movimiento de fe. Esta es la doctrina de esos movimientos de palabra rema. Está muy bien, hermana Lady, hermana Ana, que tengamos una palabra rema para nuestra vida, pero debemos tener una palabra rema para todo. La palabra rema es toda la escritura. Para cada área, para cada aspecto hay una palabra rema para nuestra vida. No podemos casarnos con una palabra rema porque vamos a caer en el confesionalismo, entonces vamos a resultar declarando, profetizando, reclamando esa palabra rema. Y eso es New Thought. Eso es nuevo pensamiento. Eso es pensamiento positivo, de la declaración positiva. La decadencia de la iglesia en todo este tiempo fue a causa de sus predicadores ávaros, mentirosos, ladrones, estafadores. Con razón muchísima gente ha esparcido la noticia de que la iglesia es un lugar de ratas, pero no la iglesia donde se predica la fe verdadera, la fe en Jesucristo, sino las iglesias que se dejaron permear por este movimiento corrupto. Termino. En el 2006, hasta aquí llegamos. En el 2006 una señora llamada Rhonda Byrne, o Bayer se pronuncia, yo lo pronuncio chichombiano, Rhonda Byrne. En el 2006 esta señora escribe una maravillosa obra que fue un bestseller, del cual se han vendido más de 120 millones de copias. Un libro llamado El Secreto de Rhonda Byrne. El Secreto. Hizo una película y hizo un documental. ¿Quién era esta pastora, esta sierva de Dios, esta profeta, apóstol? No, nunca pisó una iglesia cristiana. Era una productora de televisión, era guionista, era escritora, era una australiana. Era cuentista, era buena para echar cuentos. Y el libro El Secreto, la película y el documental no eran otra cosa que New Thought. No eran otra cosa que la ley de la atracción. No eran otra cosa que el pensamiento positivo. No eran otra cosa de que tú no necesitas a nadie más. Tú eres el dueño de ti mismo. En ti está el poder en visualizar, en declarar, en decretar. Era la ley de la atracción, y el libro no lo escribió ella sola. Simplemente ella invitó a personas que manejaban muy bien el movimiento de New Thought. Y ríase de esto. Iglesias cristianas evangélicas yendo a seminarios y conferencias de Rhonda Byrne. Abundó, y me consta. Impresionante. Impresionante. La multiplicación de la iglesia se aumentó, porque allí no se hablaba sino de multiplicación. Allí no se hablaba sino de diezmos. Y da al pastor, porque el Señor te va a retribuir el triple. Allí se despertó el movimiento de las primicias, más para el pastor. Allí se despertó el movimiento de los pactos. Pacta por tu hijo para que salga de las drogas. Hay una anécdota que yo siempre cuento. Esto fue muy reciente. Esto fue en el 2016 o 16. Yo estaba en un ministerio evangélico y invitaron a un pastor muy famoso y reconocido. No voy a decir el nombre, pero su teléfono es 312-4... No, mentiras. Era un congreso de jóvenes. Esa historia ustedes se la saben. El tipo venía de Barranquilla y alguien muy cercano a mí era parte del staff del congreso. Fue al aeropuerto, lo trajeron, los gustos que él tuviera, el hotel, la limonada como la quería, había una ofrendita buena para el hombre, y eso fue del aeropuerto a la tarima. Y se mandó una predicación a este tipo
impresionante acerca de la mujer que lava los pies del Señor con el perfume, con el nardo puro, pero con una exposición impresionante, muy bella. Y al final del culto, del sermón, dijo: ¿y tú con qué vas a adornar los pies del Señor hoy? ¿Cuál es el nardo puro que le vas a ofrecer? ¿Cuál es el olor fragante con el que vas a ofrecer al Señor hoy? Y yo ahí así todo quebrantado, yo no, mi corazón. Y se paró alguien por allá así, y yo, se metió la mano al bolsillo y fue al púlpito, ¡pam!, puso allá un billete y se devolvió feliz. Y dijo el pastor: este sí sabe de qué se trataba la palabra. Yo, ay no, Dios mío, yo pensé que era mi corazón. Newsoft, pensamiento positivo, nada que ver con el Evangelio, solamente incitando la avaricia de quienes, de los pobres. De los pobres. Es impresionante. Comprar milagros, esa es otra. Hicieron de la cruz, hicieron del Señor Jesucristo, hicieron del plan de redención una herramienta para ellos alcanzar sus metas económicas. Hicieron de la redención de Cristo un medio, hicieron del Rey de Reyes y del Señor de Señores un mero medio para alcanzar las riquezas y sus bendiciones y sus objetivos. Se llenaron de avaricia y de idolatría, y nos llenaron de su avaricia y de su idolatría. Porque no hay pastor falso sin cristiano falso. No hay pastor avaro sin cristiano avaro. Ahí es donde se conoce. Ahí es donde se conoce. No hay falso profeta si no hay falsos escuchas. No puede prosperar un falso profeta. No puede prosperar un falso cristiano en su doctrina, un falso pastor, si no hay falsos cristianos ahí. No puede un pastor que predique de prosperidad y de movimientos de fe y de mentalismo positivo si no hay alguien allá que se identifica con eso. La ignorancia y la avaricia ha permeado la mente y los corazones del pueblo cristiano a través de este movimiento. ¿Amén o no amén? Amén. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y la Biblia dice que al que el Hijo del Hombre libertare, ¿será que? ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo nos ha libertado de toda esa teología vana que no pertenece al Evangelio de la gracia y del amor? Así es, gloria al Señor. Mateo 16, 24, 25 dice así: si alguno quiere seguirme, no lo busque. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el precio, hermano. No es dinero, no se trataba de dinero. Quiere decir que aquellas cosas que quizá son más importantes que el Señor Jesús. Esa es la negación del hombre. Esa es la cruz que debemos tomar para seguirle. Aquello que le quita el primer lugar al Señor. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Vuestro corazón. No puede estar nuestros ojos y nuestro corazón puestos en tesoros de esta tierra, por más lindos que parezcan. Nuestros hijos, nuestras parejas, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestros salarios. Porque eso es no negarse a sí mismo. Eso es vivir para sí mismo. Y el que quiera hallar su vida, ¿qué pasa? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, aquí no está hablando de morir. Aquí está hablando de negarse a sí mismo por causa del Señor. Ese es el precio. Ese es el precio. El Newsoft domina al cristianismo. Domina todas las corrientes. Trajo el intercambio del dinero por las bendiciones. Quitaron a Cristo y pusieron al hombre. Quitaron la fe y pusieron el dinero. Y se adueñaron de la doctrina
y la expandieron. Se adueñaron de la doctrina. Se hicieron los dueños del cristianismo y sus iglesias se volvieron lugares episcopales. ¿Sí se acuerdan de los tipos de gobierno de la iglesia? Episcopal es una dictadura donde solamente se hace lo que la cabeza dice y punto. Y se agruparon entre ellos y formaron grupos grandes, asambleas de no sé qué y grupos de no sé cuánta, para que el mismo pensamiento que ellos tengan se agrupan dentro de ellos mismos. 3 de cada 4. Y los pequeñitos y los independientes no, dejémoslos allá solos. No pueden caber ahí. Por eso ellos predican de las coberturas, por eso ellos predican de los mantos, y la forma de pasarle la unción a sus cristianos es quitándose la chaqueta o quitándose la camisa y colocándola encima del otro. Le está diciendo: ahora tú estás bajo mi autoridad, porque yo fui el que te puse el manto. Esos son gobiernos eclesiásticos episcopales, no son presbiterianos. Es el tipo de gobierno más sano dentro de una congregación. Que haya un grupo de ancianos o personas maduras en la fe y que allí se discutan las cosas de la iglesia. No, el movimiento New Soft o el falso evangelio es un tipo de gobierno episcopal o es una dictadura. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y esta doctrina, para finalizar, esta doctrina o este movimiento de fe o de prosperidad es tan pobre de verdad, es tan pobre que no le permite al cristiano verdaderamente disfrutar de las riquezas de Cristo. Hay riquezas en Cristo, hay cosas en nuestras vidas que son ricas, hay cosas en la vida de Cristo que son ricas, que usted y yo no podemos comprar con dinero. No podemos comprar con dinero. Entonces, ¿en qué debemos creer? Terminamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Si no es New Soft, si son importantes las riquezas, no son importantes, Dios prospera, no prospera, ¿en qué creo? ¿Cuál es nuestra fe? Ya vimos lo que no es nuestra fe. Aunque pareciera que es la fe cristiana del momento. Lo que nos enseñan en todos lugares, en televisión. No voy a decir el nombre del canal. Cada 3 meses piden plata a diestra y siniestra. Acompáñame para terminar al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice así. ¿Todo lo tienen? Amén. Yo no lo tengo. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, en lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Impresionante. Qué hermosura. Esta es la vida de un cristiano normal. Esta es la vida de un cristiano que, de acuerdo a cualquier situación, porque el Señor Jesús dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. Es lo mismo que está diciendo Pablo acá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice: mira, yo quiero contarte que hay momentos en que no la he pasado bien, pero ahí
He estado bien porque he estado fortalecido en Cristo. Y le he dado la gloria a Dios en ese momento. Pero hay momentos en que me ha sobrado y he vivido en abundancia. Y ahí también le he dado la gloria a Cristo. En todos los momentos me ha fortalecido, porque no solamente necesitamos fortalecernos en Jesús cuando estamos en dificultades, sino también cuando estamos en los gozosos, porque eso también puede dañar nuestra fe y nuestro caminar con el Señor. Es impresionante lo que el apóstol Pablo está diciendo. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19. Seis, 19. Dice así: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no será las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es tan claro lo que dice el Señor Jesús ahí. No lo dice ni siquiera uno de sus apóstoles. Lo dice el mismo Señor Jesús, que no podemos servir a dos señores. Entonces toda la teología de la prosperidad se va a la caneca de la basura de donde nunca debió salir con este pasaje bíblico, donde dice que el Señor me llamó a ser rico y a tener riquezas. Difícilmente, dice la palabra, un rico entrará en el reino de los cielos. Ahora no dice imposible, dice difícilmente. Hay gente muy rica y muy adinerada que el Señor los usa para bendecir la obra de Dios. El Señor los usa para bendecir la obra de Dios. Pero difícilmente un rico entrará, porque toma al dinero como su Dios. Y no se puede servir a dos señores. Esto desbarata por completo la teología del movimiento New Soul, que ha venido a inundar las iglesias cristianas hoy en día. Sigue diciendo, versículo 25, terminamos. No se canse, ya estamos terminando. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán, su propio mal. Qué impresionante. Esta es la fe del cristiano. Esta es la fe que nos enseñó Jesucristo de acuerdo a los bienes materiales. Dice el Señor Jesús: mira a Laura, mira las aves, míralas. Mira las aves del campo, mira los lirios, mira la hierba cómo crece. ¿Los has visto trabajar? ¿Has visto, hermano Luis, un gorrioncito, una golondrina allí en el banco abriendo una cuenta para su vejez? ¿Has visto la hierba allá en Armani comprando ropa para vestir? Ahora mira la hierba y mira el pajarito y mírate a ti. Te miras el pajarito, vuelve y te miras, mira la hierba. ¿Cuál de los dos cree que vale más para Dios? ¿Por cuál de los dos el Señor Jesús dejó y se despojó de su gloria y de su trono y vino y vivió como un hombre y vivió la muerte y la muerte de cruz? ¿Por cuál de los dos? Por ti. Eso quiere decir cuando dice: ¿no creen que valen ustedes mucho más que uno de ellos? ¿No crees que mi Padre que está en el cielo sabe de qué cosa tiene necesidad? Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios frente a los bienes materiales y la riqueza. ¿Podemos creer que el Señor tiene cuidado de nuestras necesidades? Claro que sí. Claro que sí. Descansemos confiadamente en el Señor. Descansemos plenamente en el Señor. Las consecuencias de aquella fe errada que habíamos creído son la apostasía. Estábamos en la apostasía, en eso que se levantaba contra el mismo evangelio, profesando que éramos evangélicos. Eso es un cumplimiento de una profecía de este tiempo. La apostasía que se iba a levantar, se levantó en nuestras narices y creímos a ella, porque excitaron nuestra avaricia. Y hay dos cosas de las que debemos huir: del Dios dinero y del Dios yo. El egocentrismo que se entrona y que piensa que todo gira alrededor de sí mismo y todo lo que Dios tiene que hacer es para el bienestar de él. Los cristianos sacaron a Jesucristo de las iglesias para sentarse en ellos, en el lugar de Jesús. No se trata el cristianismo del cristiano, se trata de Cristo. ¿Amén o no amén? La siguiente cosa que nos hicieron fue que nos robaron. Terminamos desilusionados porque las expectativas eran tan altas que no las vimos. ¿Cómo las íbamos a ver si no era el evangelio de Jesucristo? La siguiente cosa que pasó es que nuestra fe no creció. Ahora que conocemos el camino, la verdad y la vida, nuestra fe es una fe creciente, es una fe que crece, que se alimenta de la palabra, que crea la palabra, que estudia la palabra, que vive la palabra, que lo que declara es la palabra. Es una fe creciente en la que tú y yo estamos. Es una fe que crece, como ese granito de mostaza. Esa debe ser la principal característica de tu fe y de la mía.
Mateo 19:23, no lo busque, yo se lo leo rápidamente. El tiempo apremia, termino. Mateo 19:23 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Difícilmente, pero no imposible. La institución Liga Bíblica Internacional es sustentada por gente muy rica en Europa y en Estados Unidos. Liga Bíblica tiene más de 84 años, está en los 5 continentes. Es una institución sin ánimo de lucro. Y la financia gente rica que le sirve al Señor. Efesios 4:14, ya termino, último. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Para que no seamos qué? Niños fluctuantes. Niños creyendo en fantasías, niños creyendo en fábulas. Cuando el Señor dijo que nuestra salvación era gratuita, que era por su amor y que la única forma en que éramos aprobados por Dios era a través de nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué más tenemos que creer a eso? Nada más, hermano. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Eso es lo que estamos llamados a predicar los predicadores. El Evangelio de Jesucristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pues hoy creí que es aquí, mañana creo que es allá, mañana creo que es un poquito de New Soft, con un poquito de Ronda Wire, con un poquito del Antiguo y el Nuevo, y este libro de los 7 montes, más el de la unción de no sé quién. No, no. No. Niños fluctuantes, los llama la Escritura, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este versículo resume todo lo que hemos hablado hoy. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Repítalo otra vez. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tremenda palabra, impresionante. Crezcamos en Cristo, amados hermanos. Crezcamos en esta fe hermosa, esta fe deliciosa, espectacular, sana. Esta fe del Evangelio, esta fe que nos ha dado vida eterna, esta fe que nos ha pasado de muerte a vida, esta fe en la que el Señor nos despertó para conocer sus misterios, sus riquezas, su benignidad, su bondad, su longanimidad, su abundante generosidad. Crezcamos en esto. Amén. Por favor, póngase de pie y ore conmigo y dele gracias al Señor por esta palabra de esta mañana.